¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Vamos a empezar una nueva semana ya en el objetivo, parece mentira, la tercera del mes de marzo y esperando la primavera que estamos ya con este tiempo que tenemos. Después de haber terminado por fin el carnaval, aunque aún nos queda el de Tetir el próximo sábado, vamos a hablar de otros temas en esta mesa. Lo vamos a hacer en la segunda parte de nuestro programa de hoy con Asier Antona, el presidente del Partido Popular en Canarias. Y en esta primera mitad nos acompaña Soledad Monzón, que es consejera regional de Educación. Bienvenida, Soledad, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Nos toca un programa regional, como digo yo, de invitados, aunque Soledad es de Fuerteventura, cuando viene en calidad de invitada regional, porque se ha hablado mucho, ¿no?, de dónde es un consejero y si eso influye a la hora de tomar decisiones y demás. Después de prácticamente toda la legislatura, queda apenas un año, se ha consumido el 66%, ¿hay esa percepción realmente de que si un consejero es de La Palma, de Fuerteventura, de Lanzarote, beneficia más a su isla que al resto de Canarias? La hay, pero además tiene una doble lectura. Es decir, cuando tú eres un consejero y perteneces a una isla, todos los consejeros pertenecemos a una isla, vivimos en una isla, esa isla te exige más. En el caso mío, por ejemplo, soy de Fuerteventura y Fuerteventura me exige que ponga la isla donde le corresponde y que en el caso de infraestructuras, en este caso fundamentalmente, pues que prioricemos las infraestructuras de nuestra isla, ¿no? Y el resto de las islas, cuando lo hacemos, se quejan de que a lo mejor priorizas o haces una obra en tu isla, ¿no? Lo malo es cuando las cosas se hacen sin la información total, porque acusar que se hace una infraestructura en una isla o en un pueblo porque vivas en él sin tener la información de cuántas más infraestructuras se están haciendo en la propia isla o en el resto de las islas, indudablemente es mala intención. No es simplemente hacer un comentario gratuito, sino es mala intención. Pero lo que está claro es que lo que hay que intentar siempre, por lo menos ese es mi punto de vista, es que cada isla tenga lo que le corresponde. Y si hay una isla que históricamente pues le ha faltado infraestructuras y cualquier otra cosa, pues que se ponga donde se tiene que poner. El otro día, con motivo del Día de la Mujer, la semana pasada, veía una viñeta curiosa que era lo que es la igualdad y lo que es la paridad. La igualdad es eran 3 personas de diferente tamaño con los cajones iguales, y la paridad y la equidad eran pues cajones que lo que hacían es ponerlos a todos a la misma altura, ¿no? Muchas veces se habla de la igualdad, pero no pensamos en esa equidad. Vamos a ver ese corte, ya lo debatíamos aquí hace un par de semanas, en donde Patricia Hernández, que es de lo que estamos hablando, en una comisión de educación, la socialista Patricia Hernández, que fue la candidata a la presidencia del gobierno, le hacía no era una pregunta, era una casi afirmación y un intento de lavarle la cara a la consejera, de lo que decía. Y nosotros, claro, que volvemos a traer aquí el plan de infraestructuras educativas más allá de la dotación, porque a nosotros nos parece que si pudiéramos debatir sobre eso, no estaríamos diciendo que, por ejemplo, hay más inversiones en una isla que en otra, la suya que en otra en materia educativa. O incluso, fíjense lo que a mí me han dicho, que yo no sé si es verdad, que dentro de su isla hay más necesidades en Morrojable para un nuevo centro que en Villaverde, pero como usted vive en Villaverde, se hace la obra en Villaverde. No sé si esto cuando se hace una comisión, eso no se sabe no hay preguntas preestablecidas, o sea, no se sabe lo que va a preguntar la... No, esto era una solicitud de comparecencia en la que la diputada, doña Patricia, preguntaba por las obras de un colegio del municipio de San Juan de la Rambla, en la isla de Tenerife, que entendía que en ese colegio era necesario hacer una salida de emergencia y alguna obra más. Lo que pasa es que, bueno, pues lo solicitó en forma de comparecencia. Una comparecencia lleva 10 minutos de intervención primero, otros 10 minutos después, y claro, evidentemente no es un tema que dé para 20 minutos ella, 20 minutos yo y además todos los grupos. Entonces se generó un debate general sobre las infraestructuras, y en ese debate general
pues surgió el planteamiento del plan de infraestructuras y que el Partido Socialista quiere participar en dónde se hacen las obras. Y bueno, pues evidentemente, precisamente en esta ocasión, estamos hablando de infraestructuras planificadas desde el Plan Sur de hace más de 15 años. Y en este concreto de Villaverde, hace 20 que se está 20 planteando. años, me hacen pasado consejeros, entre ellos también algunos socialistas, ¿no? En el 2013 se planteó por parte del equipo anterior, precisamente un consejero del Partido Socialista, que el Colegio de Villaverde iba a estar ya y que iba a empezar en el curso 14-15. Y hubo ahí incluso una noticia del país, hubo varios, pero hay una clara, en la que pues estaba el director general de infraestructura de aquella época, Demetrio, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas, el propio director insular en aquel momento también de aquí de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, que visitaron el Colegio de Villaverde y dijeron que era una necesidad y que iban a empezarlo ya y que iba a estar para el curso 14-15. Por lo tanto, no hay nada que priorizar, están priorizados ya. Solamente nosotros hemos puesto en toda Canarias un colegio nuevo, que es un centro de educación especial en el sur de Tenerife, precisamente en municipios donde está planteado que se haga independientemente de quién gobierne, ¿no? Pero es que además la respuesta a esa, otra respuesta a esa pregunta, porque como digo, fueron 10 minutos de debate por un lado y por otro, yo relaté todos los colegios nuevos que se están haciendo en qué municipios y resulta que la mayor parte de los municipios son socialistas. ¿Por qué? Porque son además centros planificados con anterioridad, o sea, en el plan de colaboración público-privada que sacó José Miguel Pérez en la legislatura pasada y que no pusieron en marcha, habían 15 colegios. Entre esos 15 colegios estaba el de Villaverde, está el de Morrojable, que también está empezado y gobierna el Partido Socialista con Coalición Canaria, pero gobierna el Partido Socialista. El alcalde es del Partido Socialista. Y por lo tanto no son infraestructuras nuevas, son infraestructuras necesarias. Por tanto, yo creo que fue totalmente desafortunado. No puedes acusar y menos argumentando que en este caso es que la consejera vive allí. O sea, pues bueno, pues entonces Villaverde no tiene su colegio en la etapa anterior porque no salió. No vive allí y ahora en esta allí. No lo tiene tampoco porque yo vivo allí y en la siguiente pues a saber cuál es el problema. Eso no puede ser y bueno, pues creo que, supongo que la gente lo ha valorado y ha visto dónde está el error y la responsabilidad que tenemos los responsables públicos es priorizar sobre todas las necesidades que hay, independientemente de quién gobierne o no gobierne o de cuál sea la circunstancia que se ponga sobre la mesa. Pues vamos a hablar de infraestructura porque estuvo aquí la semana pasada y me comprometí a hacer la pregunta Gustavo Berriel, teniente alcalde de Antigua, y me preguntaba, hablaba sobre cómo estará el caso de la guardería, ¿no? El tema de la guardería municipal, porque tienen interés en que por fin funcione. Primera pregunta sobre infraestructura. Bueno, pues esa es otra de los regalos que nos hemos encontrado en la consejería cuando llegamos. La escuela infantil de Antigua se empezó a construir con el plan Educa 3, que era un dinero que venía del Estado para construir escuelas infantiles. Un plan que al final pues no se pudo ejecutar porque los plazos que daba el propio Ministerio eran muy justos. De repente da 5 o 8 millones de euros para hacer escuelas infantiles en plazos de 2 y 4 años. Para construir una escuela infantil tienes que conseguir que un ayuntamiento la requiera y luego la vaya a poner en funcionamiento, que te ponga a disposición el suelo. Porque, perdón, es gestión municipal. Claro, otra cosa es, en estos momentos quienes tienen las escuelas infantiles son la iniciativa privada
y los ayuntamientos. Vale. Por lo tanto, pero lo que sí está claro es que tú construyes una escuela infantil, la construyes en un ayuntamiento. Te tiene que ceder, como los colegios, como los institutos, te tienen que ceder el terreno para poderla construir. Por lo tanto, todo eso es un trámite que tiene que hacer el ayuntamiento. Al final, todos esos trámites llevan un montón de tiempo y eso hizo que los plazos que tenía el Ministerio para... Bueno, eso lo que significó es que nosotros cuando llegamos tuviéramos que devolver casi 6 millones de euros por aquellas construcciones de escuelas infantiles que llegaron en su momento, que no se pudieron justificar, pero que aún así se hicieron. Unas se terminaron y otras no. Que es el caso de Antigua. El caso de Antigua, se empezó a construir la escuela y en el 2011 se para la obra. Cuando nosotros llegamos en el 2015 a la consejería, sabíamos que esa escuela estaba parada, de hecho se estaba deteriorando porque pues ya estaban rompiendo cristales y demás. Lo que no sabíamos era que las razones por las que se había parado esa obra, había habido problemas con la empresa y la empresa tenía denunciada a la Consejería de Educación por impago de la obra realizada, es decir, la empresa no había cobrado ni un euro por la obra que había hecho y tenía una demanda interpuesta ante la Consejería de Educación en la que solicitaba 1 millón de euros como indemnización. Por lo tanto, pues imagínense, llegados al primer año con unos presupuestos muy justitos y además ya con vamos por nombre, 7 millones, ¿no? Con nombre y apellido, efectivamente, y además teniendo que devolver ese dinero por el plan Educa 3, bien. Ahí lo que hicimos fue empezar una negociación con la empresa para que retirara esa demanda, bueno, pues pagándole una cantidad razonable a la obra ejecutada. Y así fue. Pagamos 180.000 euros a la empresa, retiró la demanda, por lo tanto quedó libre el procedimiento y lo que hicimos fue encargarle al arquitecto, al mismo arquitecto que había dirigido la obra y que había hecho el proyecto, un arquitecto residente en la isla de Fuerteventura, era el mismo que la había hecho, que actualizara el proyecto para ver cuánto requería terminar esa obra, porque no tenía sentido que se siguiera deteriorando. Además, pues el ayuntamiento estaba dispuesto, y así lo hablamos con el alcalde, dispuesto a gestionarla una vez que estuviera terminada. Incluso llegamos a hablar de que podrían ellos colaborar si hacía falta en terminar la obra, ¿no? Encargamos ese proyecto y está valorado en 260.000 euros para terminar la obra. Informamos una vez más al alcalde y quedamos en que en este año 2018, con el dinero del PIEC, que los 10 millones de euros que nos incorporó el Ministerio el año pasado, que nos lo incorporó prácticamente en septiembre y que sabíamos que de septiembre a diciembre no se iba a poder ejecutar y sí lo íbamos a poder incorporar este año ejecutábamos la obra, es decir, ya la sacábamos a licitación, ya teníamos todo, el proyecto, deuda saldada, por lo tanto ya teníamos todo y el dinero que no se puso en el presupuesto porque para tú licitar una obra necesitas el importe total. No estaba nominado, claro, no estaba nominado porque lo que necesitábamos era que se incorporara ese dinero de remanente del PIEC. ¿Qué pasó? Pues que en la negociación no tenemos mayoría en el Parlamento y había que buscar pues esos consensos para aprobar el presupuesto. El Partido Popular, a petición del PP insular, se planteó que se pusiese una enmienda de 80.000 euros en el presupuesto para la Escuela Infantil de Antigua. Yo le planteé a mi grupo parlamentario que eso lo que iba a hacer era retrasarlo, porque con 80.000 euros en una partida nominada no íbamos a poder sacar a licitación, con lo cual eso nos llevaba a que cuando se incorporara el dinero tuviéramos que hacer una modificación presupuestaria para incorporar los 220.000 euros que faltan a la partida de 80.000 para poderlo sacar a licitación. Con lo cual que eso lo único que hacía era retrasarlo, pero que estaba garantizado y además yo lo tenía hablado con el alcalde. Pero bueno, hubo una insistencia y al final hubo que hacerlo como decía el PP.
Claro, y eso ha supuesto el retraso que tenemos ahora mismo. Eso ha supuesto un pequeño retraso y ha supuesto también, bueno, pues que en el propio Ayuntamiento de Antigua hubiese un problema entre el alcalde y el propio Partido Popular, porque efectivamente eso estaba negociado con el alcalde y estaba hablado. Y bueno, pues ahí lo que hubo fue pues rentabilizar una historia que no era necesaria. Ahora ya se ha producido esa modificación presupuestaria, ya tenemos los 300.000 euros en esa partida y ahora ya estamos iniciando el trámite para sacarlo a el próximo curso no va a estar funcionando la escuela infantil. Difícilmente, pero bueno, una escuela infantil, cuando no habiendo oferta ninguna en el municipio, no es como el resto de colegios, el resto de etapas que dice los niños si no están aquí están en otro lado. O sea, cuando se abra, la escuela puede abrir en febrero, puede abrir en cualquier mes, que luego el ayuntamiento tiene que asumirla, tiene que contratar personal y demás, o sea que lo importante es que la obra se vale. Más infraestructura. Volvemos al de Villaverde. ¿Para cuándo estará por fin ese esperado colegio en Villaverde? Bueno, estaba avanzando bastante bien. Probablemente no sabemos si estará listo para el inicio de curso, porque no solo es terminar la obra, después hay que equiparlo pero bueno, un traslado de esas características se puede dar en Navidad o se puede dar en cualquier momento, porque además es tan esperado y está tan cerca uno del otro que... O sea que el curso que viene, sí. Intentaremos que sí esté. Y el de Morrojable, pues ya está empezada la obra también y vamos a poner la primera piedra este mes, pero se ha retrasado porque bueno, pues las primeras piedras está asistiendo el presidente y bueno, pero ya está también en marcha las obras. La lajita. Y luego viene el castillo. Castillo, le voy a preguntar ahora, pero bueno. El castillo, yo me lo sé por orden, en función de cómo van saliendo, ¿no? El castillo será el próximo en llevar a gobierno ya para aprobar el gasto e iniciar el trámite de licitación. Y el Instituto de la Lajita seguimos con los trámites con política territorial para habilitar el suelo, un procedimiento lento, además ahora con el cambio de ley, pero bueno, ahí hay un contencioso interpuesto de alguien que reclama la propiedad del suelo y bueno, pues estamos viendo cómo se salva todo eso, pero... Hace no mucho, los inicios de curso eran terroríficos, eran casi batallas campales, padres por un lado, profesores por otro, los alumnos, barracones, etcétera. Y el gran problema estaba en la educación infantil y primaria. Las cosas han cambiado, esos niños hoy ya son medio jóvenes. Hay problemas ahora en secundaria, es decir, en bachiller y en ciclos formativos de infraestructura, me refiero, de plazas. Bueno, Fuerteventura y Lanzarote son islas que sigue creciendo el alumnado, mientras que en otras islas desciende, también se está produciendo claramente en el sur de Tenerife, pero fundamentalmente Lanzarote y Fuerteventura. Crece en infantil menos, pero claro, todos esos niños ya están pasando a secundaria, por lo tanto los tapones se están produciendo en secundaria. Y las previsiones que se hacen siempre a principio de curso, aquí hay mucha matrícula sobrevenida, en septiembre y octubre llega mucha gente que se incorpora al mercado laboral en estas islas y eso hace que, bueno, pues si ya tienes las aulas justitas, pues se carguen demasiado. Por lo tanto, son islas donde debemos ir a la baja porque a lo largo del curso se llenan y también determinados centros y en determinadas localizaciones, ¿no? Por lo tanto, son áreas más turísticas, ¿no? Claro, o no, o ahora hay como un repunte hacia Puerto del Rosario, o sea, el comportamiento es de lo más variado, porque también depende de muchas más cosas, ¿no? De ofertas de trabajo, pues ahora se abren 2 hoteles o 3 hoteles en Morrojable, pues ahí va a haber un incremento importante. Lo que sí es cierto es que en secundaria estamos teniendo prácticamente necesidades ya. En la zona de Puerto del Rosario estamos justitos, hay que plantearse mover y ampliar
oferta de secundaria y bachillerato. Y en la zona norte también Corralejo está a tope, el instituto de Corralejo. Esa Soledad que pasa siempre, pasa en educación y en otros ámbitos, pero en educación, que es donde quizás más se nota, que las necesidades llegan primero que las infraestructuras. El día y con lo que estamos contando de lo que cuesta hacer una infraestructura de papeleo y de burocracia, el día que lleguen igual ya no hacen falta esos institutos, ¿no? Claro, pero porque el comportamiento es, o sea, por ejemplo, va a sobrar infraestructuras en primaria y en primaria fundamentalmente. Bueno, más vale que sobre que no y que faltan falte, ¿no? en secundaria. Entonces, eso nos está llevando también a que nos replanteemos la figura de los CEOs. En Fuerteventura tenemos 2 CEOs, el Puerto Rosario y el de Antigua, donde conviven primaria, infantil, primaria y secundaria. En estos momentos está como forma muy excepcional en Canarias, la secundaria junto a la primaria, pues sabes que desde que claro, se cambió el sistema educativo, los niños ya terminan sexto y ya se incorporan al instituto. Y hay un debate muy interesante, planteado fundamentalmente por las familias, pero también por docentes, la edad a la que se incorpora el alumnado ya al instituto. Primero de la ESO son todavía niños. Niños no, y no niñas. solo sino que además tienen que ir eligiendo el camino. Sí, Porque esa es otra, pero además de tener que elegir antes, cambian de espacio. Sí, por ya están eso compartiendo con... ponemos en marcha proyectos como Tránsito, en el que los profesores y las profesoras trabajan ese cambio del alumnado de sexto a primero de la ESO, que no solo un cambio de etapa, sino un cambio de centro. Y que, de compañeros, de sistema. Entonces, trabajamos metodológicamente o pedagógicamente ese tema, pero a nivel de infraestructuras también nos estamos planteando en aquellas zonas donde se pueda incorporar de alguna manera el primer ciclo de secundaria en el propio colegio. Siempre que las infraestructuras lo mejoran. Vamos a estar haciendo institutos cuando la fórmula del SEO tiene luego un inconveniente, que es que no se masifique mucho porque es ingobernable, y la dificultad que pueda tener a la hora del mantenimiento, porque sabe que los de primaria corresponden a los ayuntamientos y los de secundaria a la consejería. Cuando estamos hablando de SEO son convenios en los que hay que... Pero de todas maneras hay, por ejemplo, en Puerto Rosario el SEO Puerto Cabras, ¿no? El SEO Puerto Cabras es un macrocentro. Sí, es un macrocentro y está dividido perfectamente en dos edificios, con lo cual casi lo que te planteas es hacer un instituto y un... Pero bueno, por lo menos están cerca, el tránsito ese sería mucho más sencillo. Conocíamos recientemente el informe de los alumnos que en Canarias se quedan sin poder cursar el ciclo formativo que quieren. Era un informe de 2016, en 2017 las cifras han mejorado a favor del alumno, son más positivas y hay más alumnos que se pueden incorporar, pero los ciclos formativos han cogido un auge tremendo por muchas razones, entre ellas la carestía de la universidad, que no todo el mundo puede hacer una carrera universitaria a pesar de las ayudas. ¿Cómo está afrontando la consejería este cambio y este incremento de...? Eso es una buena noticia porque precisamente estamos trabajando para eso, para poner en valor la formación profesional, que deje de ser una formación de segunda, aquello el que no vale va para FP, no. Formación profesional tiene que ser la titulación, la formación que quieran estudiar las personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que conseguir, y por eso hemos puesto en marcha el proyecto Enlaza, que la oferta que se ponga a disposición de las personas, de trabajadores y de estudiantes, porque a veces creemos que todas esas personas que se quedan fuera sin estudiar son esos jóvenes que salen de la secundaria y quieren estudiar FP, y no es así, porque están estudiando ciclos de FP y están solicitando entrar en ciclos de FP muchas personas que trabajan, personas adultas, que quieren hacer un ciclo superior porque ya tienen uno o hicieron en su momento uno medio, o que están desempleados en estos momentos y quieren estudiar, o sea que
Y luego además hay muchas personas que se inscriben en un ciclo formativo por si acaso no aprueban la selectividad y no puedan acceder a la universidad, y luego por eso hay tanta diferencia entre cuando vas a solicitar un ciclo y ya no tienes plaza, y en septiembre que se liberan un montón de plazas y al final entras en el ciclo que querías, porque hay una diferencia muy grande en la matrícula. Claro. Lo importante es que cada vez ajustemos más esa oferta que ponemos para los estudiantes con la demanda del mercado de trabajo. Es fundamental estudiar un ciclo de FP que luego puedes trabajar, porque si no, ¿qué sentido tiene? Y con la demanda del propio alumnado, es decir, que no me obligues a mí a estudiar cocina cuando lo que quiero es estudiar bueno, no enfermería en este caso, pero cuando lo que quiero estudiar es jardinería, por ejemplo, ¿no? Pero las dificultades que tiene una oferta muy específica es que somos 7 islas, no contar la graciosa NFP porque no tiene oferta, pero 7 islas en las que no puede haber de todo en todas las islas, porque además montar un ciclo es muy costoso. Claro, porque hay una infraestructura determinada, sobre todo si se trata de la rama sanitaria, claro, que es donde están los problemas ahora mismo mayores. Efectivamente. Por eso también lo que estamos fomentando mucho es la formación, la FP dual, que puedan hacer la parte práctica en las empresas, que es ahí donde está la infraestructura, es ahí donde está pues bueno, la práctica, que es lo que van a desarrollar. Esta semana tendremos un encuentro, lo tendrá el presidente del Gobierno de Canarias con el sector empresarial de toda Canarias, donde vamos a plantearles los avances que se han hecho con el proyecto Enlaza y qué necesitamos de las empresas para bueno, pues seguir avanzando en la formación profesional. Y en la medida que se pueda, ir ajustando en cada una de las islas, ir incrementando ciclos. Hay veces que aciertas o no. En Corralejo el año pasado pusimos uno y bueno, pues al final quedan muy poquitos alumnos, tenemos que revisar qué fallos son, qué es lo que pasa, por qué, si no era el ciclo más adecuado, o bueno, todas esas cosas hay que irlas mirando. Soledad, para terminar, y aunque aún queda curso, no mucho, porque creo que la semana que viene dan las notas de la segunda evaluación, imagínense ustedes cómo va esto, que luego es Semana Santa, así que bueno, esto va disparado y terminando. Novedades principales, me quedan 2 minutos, para el próximo curso que podamos anunciar. Quizás el tema de la lengua es una de las grandes novedades, o un tema en el que se está trabajando, el bilingüismo. Bueno, la verdad es que ya prácticamente todas las novedades las hemos puesto sobre la mesa, porque no son cosas puntuales, sino son cosas que llevan un incremento progresivo, ¿no? Hablamos de infraestructura, el tema del bilingüismo, eso es muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos es contar con profesorado que tenga la certificación necesaria para poder impartir asignaturas en este caso en inglés, ¿no? Por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que el profesorado se forme hoy, con estancias en el extranjero. Hemos puesto en marcha la escuela de idiomas a distancia, online, que la sacamos para 360 plazas y al final hay más de 1000 alumnos estudiando. Tuvimos que ampliarlo porque además había una demanda y la quisimos aprovechar, y este año queremos ampliarla más todavía, porque contar con profesorado acreditado es lo que garantiza que podamos llegar a tener un sistema bilingüe en Canarias. Lento, pero seguro. Esa es la clave, ¿no? Bueno, pues Soledad Monzón, gracias por habernos acompañado en este ratito y aclararnos cosas del tema educativo, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Nosotros seguimos, hacemos una pausa de 1 minuto y a la vuelta hablamos en este caso con el presidente del PP en Canarias, Asier Antón. Hasta ahora.